Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Carlos Suárez, precandidato a concejal por la lista Lo que Importa de Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe. Un momento muy particular el que estamos viviendo en la ciudad, en el mundo con esta pandemia. Y a propósito de ello, Carlitos, te queríamos preguntar cómo se está viviendo estas primeras semanas, cómo están viviendo ida y vuelta con la gente en esta campaña, que es una campaña muy particular, ¿no? Sí, la verdad ¿qué tal, Luis? Sí, es una campaña muy particular. Creo yo que la pandemia, vino a cambiar radicalmente todo. Esto es así, digamos, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, no deja la política y la actividad de campaña de ser una de las cosas que está cambiando, está mutando. La verdad que es raro para muchos de nosotros que estábamos acostumbrados a otra dinámica, pero bueno, tratando de adaptarnos. En lo particular, la verdad que nosotros entendimos primero, para poder construir esta alternativa política, que era importante tener en cuenta esto de que la pandemia vino a cambiar radicalmente las cosas, incluso las cosas de cómo vemos la ciudad en muchos de sus aspectos. Por eso conformamos una lista que está integrada por vecinos, vecinas de la ciudad, también por supuesto por militantes políticos, que particularmente tuvieron mucha vinculación con los sectores afectados por la pandemia, porque entendíamos que lo que nosotros tenemos que ofrecer a la ciudadanía hoy primero es estar cerca de los sectores afectados, acompañarlos en el proceso de recuperación, generar en nuestro caso normativa que los ayuden en esos procesos de recuperación, y por eso tenemos una lista, la verdad, de la que estamos muy contentos. Me acompaña en segundo lugar Florencia Maresca, por ejemplo, que es una empresaria del turismo que se involucró mucho por falencia, por errores que habían en su sector, por críticas que tenía la forma en que se estaba gestionando la pandemia, y se vio obligada a elevar la voz, incluso a ir a una plaza, a manifestarte, porque muchas veces no escuchaba, no se sentía escuchada ni por el gobierno provincial ni municipal, ¿no? Y particularmente lo que ella planteaba y lo que nos contaba en ese momento, cuando la acompañamos, por supuesto, en esos planteos, es que se tomaban decisiones del gobierno nacional que por allí no tenían muchas razones objetivas, por lo menos en esa coyuntura, en la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que no escuchaban a nadie a quien poder contarles esto. Bueno, un poco Florencia, a partir de esa experiencia, decide aceptar el desafío de involucrarse en política, digamos, y esto la verdad que para nosotros es muy importante que haya decidido que sea de nuestra mano en esta propuesta electoral. En tercer lugar nos acompaña Sergio Acosta, que es un docente del barrio de Yapeyú, docente, director de escuela, también con trayectoria dentro de la gestión administrativa de la Regional Cuarta, militante de la Unión Cívica Radical, que también él dice y quería expresar, y que la lista exprese su presencia en la lista, otro de los aspectos muy golpeados por la pandemia, ¿no? Que es la educación. Y yo siempre digo que la verdad, y lo charlamos también con Florencia y con Sergio, desde lo productivo, lo económico, yo creo que nos vamos a recuperar, trabajando juntos, estando cerca, nos vamos a recuperar, porque es innato de los argentinos sobreponerse a las adversidades, en este caso una situación extraordinaria. Pero lo que es inmedible es el daño que en materia educativa se ha generado. Y se generó, yo entiendo, porque desde el kirchnerismo hubo una mirada de politizar la pandemia. La verdad que muchas veces hay como acusaciones cruzadas en este sentido, pero en algún momento, desde aquel planteo que vos recordarás de economía o salud, creo yo que se desvirtuó todo, algo que se había hecho bien en un principio, que fue tratar de acordar políticas y medidas en conjunto, de manera tal que puedan ser, aceptadas por toda la ciudadanía. Eso en algún momento se perdió y creo que generó muchos perjuicios. La educación no dejó de estar ajeno a esto, y en definitiva creo yo que, te reitero, es inmedible el daño que en ese sentido se ha hecho. Y así el resto de los integrantes de la lista, Carla Corol, que es una joven psicóloga de nuestra ciudad, que también se acercó con ideas acerca de cómo trabajar con el personal de salud. Ella decía, el personal de salud, que es la primera línea de defensa de lucha contra el COVID, yo veo que no está siendo suficientemente asistida desde el punto de vista de su salud mental, de su acompañamiento, y tenemos una propuesta que estamos trabajando para ello. Ella insiste mucho que también hay un post-pandemia en materia de salud mental, que es difícil saber cuánto va a afectar a muchos de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, la verdad que creemos que es importante eso. También,
una persona, la turca Jorge, como es conocida en Barrio El Pozo, que una vecina que se acercó con nosotros a trabajar a partir de, su planteo para el asentamiento del Barrio El Pozo allí, con una mirada, Luis, que la verdad que yo destaco mucho, ¿no? Porque Nancy lo que nos planteó es, mirá, la verdad que el asentamiento del Barrio El Pozo es un problema para los vecinos. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo muchos problemas de seguridad allí, digamos, pero además de ser un problema para los vecinos y las situaciones de inseguridad, no es justo que la gente viva así, no es humano que se viva como se vive en ese lugar, y su preocupación, trasciende la de solamente decir yo como vecino quiero vivir bien acá en el Barrio El Pozo, sino que también se involucra pensando en el estado de las personas que allí viven, ¿no? Bueno, también Beatriz Tarragona, que es otra vecina de Barrio Transporte, que se vinculó con nosotros a partir de la usurpación que hubo en los terrenos detrás del SIC de Facundo Zubiría, y que con el trabajo conjunto con los vecinos logramos evitar que se consolide, y hoy recuperaron el playón deportivo que allí tienen. Cucho Ferrero, que es un militante del PRO, que integra también la coalición, profesor de educación física, vinculado con las entidades deportivas de la ciudad, con el que estamos recorriendo, porque también las entidades deportivas tienen un post-pandemia muy duro. Ellos cayeron los cobros de sus cuotas, como todos se imaginarán, radicalmente. Charlábamos particularmente con una persona del Club Gimnasia y Esgrima que nos contaba algo muy cierto, y para atender también, ¿no? Y que yo creo que es también parte de las cuestiones que hay que ver post-pandemia. Él nos decía, mirá, la verdad que la gente hoy ve al club como un lugar que presta servicios. Entonces, no das los servicios, no prestas los servicios, no pagas la cuota. Se perdió mucho de eso, de esa querencia que había al club como el espacio social que había que sostener, y que otrora, no tenían inconvenientes para cobrar cuotas y demás. Hoy, en la pandemia, cuando hubo restricciones, no se pagó la cuota, y eso claramente repercute en la economía del club. Pero Luis, en definitiva, creo que él, y lo planteo desde este lugar, cambió absolutamente todo la pandemia, ¿no? Y la forma en que se ve el transporte público, la forma en que se ve el urbanismo, la forma en que nosotros tenemos que ver, y cuando pensemos concesionar, por ejemplo, los paradores de playa, la playa misma, todo va a verse cambiado en función de esta pandemia, y creo yo que eso es lo que hay que visualizar, y te reitero, me parece que el primer trabajo es estar cerca de los sectores afectados para ayudarlos a salir, y después poder pensar la Santa Fe del futuro, que es un poco lo que motiva a todos quienes seguramente estamos en política, ¿no? Y en este marco, Carlos, datos sociales realmente preocupantes, ¿no? Se conoció días pasados los índices de pobreza a nivel nacional, casi 50% a diciembre del año 2020. Tenemos un atraso de 8 meses en esa medición. Me imagino que en el caso de un municipio, de un concejal que tiene que estar proyectando distintas soluciones, también es un abordaje para tener muy en cuenta, ¿no? Porque esto repercute primero en la calidad de vida de esas familias afectadas, y segundo, obviamente, hay una multiplicación de hechos que están concatenados a esta situación, a esta anomalía, ¿no? Mira, sí, claramente, Luis, yo digo que allí, responsabilidad sobre eso, que es la otra pandemia, si se quiere, porque indudablemente con esos niveles de pobreza no hay país que pueda ser viable, por lo cual tiene que ser una preocupación de todos los sectores. Hay como varios aspectos. Por un lado, a mí me parece que el municipio puede hacer y mucho para fortalecer sus redes de manera tal que se genere a través de esto mayor cantidades de empleo, generar y promover políticas que puedan ofrecer alternativas para que más gente se incorpore al mundo laboral. Esto creo que es algo que el municipio tiene herramientas, en la escala municipal hay herramientas para hacerlo, y es muy importante hacerlo en un contexto donde cuando pasemos la pandemia, tampoco en el sector comercial es el sector que queda mejor parado, ¿no? Entonces, bueno, allí hay que claramente hacer hincapié en las políticas y en las medidas para poder generar mayor empleo. Eso es lo que el municipio puede hacer, por lo menos como herramienta directa. Después, creo yo, días pasados conversamos con José Luis Ambrosino del movimiento Los Sin Techo. Él insiste mucho en que hay que ocuparse de los bordes, de la frontera, dice él.
¿qué es esa frontera? Y te digo yo que capaz que el número es menor que el que vos das, porque no estamos hablando de la pobreza en términos generales o como un número general, sino que él habla de la indigencia, es decir, aquello que Claro, claro. es lo que está más afuera de todo el sistema posible, y ahí yo creo que también tienen que haber política, que hay que reconocerlo, esa escala de intervención está más cerca de la del gobierno nacional y del gobierno provincial, pero creo yo que la municipalidad tiene que preocuparse por generar también políticas sociales que contengan esos espacios, allí donde hay que llegar con todos los programas, no solamente de contención social y económica, sino también programas de desarrollo, digo, ofrecerle alternativas deportivas, educativas. Bueno, el Movimiento de los Sin Techos tiene un gran desarrollo en todo esto, y creo yo que hay que aprovechar y acompañar ese tipo de asociaciones, porque indudablemente son las que en algún momento suplieron el rol del Estado, y hoy, si nosotros queremos tener un Estado más presente, lo que hay que hacer es seguir sus modelos, digamos, ¿no? Así que, pero creo yo que es la principal preocupación. Yo te reitero, para que quede claro, me parece que el municipio y la escala municipal lo que tiene que hacer es tratar de promover esto de la generación de empleo, y ese es su aporte a, digamos, disminuir la pobreza. Después, por supuesto, como te decía y como lo plantea José Luis, digo, hay una franja, esa frontera, la franja más indigente, donde hay que llegar necesariamente con políticas sociales, porque esas personas, esos vecinos nuestros, están afuera de cualquier esquema. Y la pandemia los vino a correr aún más de los esquemas tradicionales, ¿no? Entonces me parece que tiene que ser una preocupación claramente de lo que se viene, ¿no? De esto, de cuál es la ciudad post-pandemia que nos imaginamos, porque yo reitero, no hay viabilidad en un país que tenga estos niveles de pobreza, que de a rato en nuestra ciudad particularmente están por encima, de a rato por abajo, pero estamos ahí, digamos. Entonces tampoco hay una ciudad viable si nosotros tenemos una gran cantidad de vecinos que están en estos niveles de pobreza, ¿no? Carlos Suárez, gracias por estos minutos. A vos, Luis, hasta luego.